Bueno, soy Sergio Dukowski, voy a hablar sobre dos hermanos para cuento mi libro. La novela comienza cuando muere la madre y la novela lo que plantea es el vínculo de estas dos personas, estos dos hermanos, que no pudieron armar una familia posterior. Digamos, el hombre se mantuvo soltero viviendo con su madre hasta que ésta murió y la mujer, que se llama Susana, tuvo un matrimonio que fracasó, pero bueno, ninguno pudo lograr una familia posterior a la de origen. Y bueno, ese vínculo que tienen, que queda claramente recortada porque son dos personajes solitarios. Entonces, la novela lo que intenta es profundizar el vínculo de ellos dos, que es un vínculo que oscila entre el odio y el amor constantemente. Es una novela, te diría, bastante plana en cuanto al conflicto. Los hay, pero son como pequeños conflictos que lo que van haciendo es manteniendo como la tensión de la historia. Tal vez cerca del final aparece como algún problema un poco más profundo, que es lo que le permite a la novela terminar con un poco más de impacto. Sí, es la historia de dos soledades, de dos personas vulnerables y de dos personas o de dos hermanos que siguen siendo hijos. En definitiva, al no haber podido ser padres y estar tan vinculados a esa madre que los ha manejado de un modo bastante duro, intentan, digamos, entre ellos acompañarse. Dentro de esa compañía tan asfixiante se genera, digamos, un conflicto permanente. Digamos, porque tienen personas diferentes, porque Susana es una manipuladora y porque Marcos es una persona que se somete constantemente, pese a que, bueno, a medida que va transcurriendo la historia hay un cambio de posición de cada uno de estos personajes. Bueno, ese es otro de los puntos, como digamos, que intenté desarrollar. Marcos sigue siendo, digamos, un niño que no termina de desarrollar su sexualidad, que tiene, digamos, en la novela como dos puntos como bastante fuertes que marcan como esa indefinición. Por un lado, un vínculo con María, que es la moza de un bar, donde comienza como a advertir que le puede gustar a una mujer y que el contacto con las mujeres le puede provocar algunas cosas, pero por otro lado subyace algo mucho más fuerte que tiene que ver con una homosexualidad latente, que queda como más fuertemente, digamos, que se termina de imponer en la relación que tiene con el director de teatro cuando se muda a Villa Laura. Bueno, pero yo creo que digamos, recién hablaba un poco de que la novela es un poco pesimista. Digamos, si uno le busca un contado optimista, uno podría decir, bueno, Marcos tiene 64 años y se anima a un montón de cosas a esa edad. Se va a vivir a otro país, a un balneario, comienza a hacer teatro y finalmente digamos, se abre a una historia con una persona de su mismo sexo, digamos. Ese punto me parece que marca en Marcos y también en menor medida en Susana como la posibilidad de poder empezar y hacer cosas más allá digamos, de la edad cronológica. Uno podría pensar que Marcos, una persona de 64 años, vivió con su madre toda la vida y muere, queda absolutamente desvalido. Y sin embargo, pese a esa vulnerabilidad, encara una nueva vida en un lugar donde no está muy convencido y en circunstancias que no son las ideales. En ese punto me parece que hay algo como épico, digamos, en la vida de Marcos, una pequeña epopeya, digamos, de animarse a vivir, algo que hasta ese momento no había podido hacer. Susana quiere ser alguien que no es, en definitiva, le pasa todo el tiempo eso, digamos, que ella pretende ser una persona que no ha logrado ser, y sobre todo me parece que lo más importante es que ella quiere que los demás la vean de otro modo. Digamos. Tal vez ella en su soledad o en su pensamiento más íntimo sabe perfectamente quién es, pero hay una necesidad de ser reconocida y valorada por cosas que ella cree que son importantes y que en definitiva no lo son. Pero sí, es cierto, digamos, tiene por un lado toda una cultura, sabe de pintura, sabe de literatura, sabe de muchas cosas, sabe cómo vestirse, pero por otro lado tiene una situación económica que no le permite
llevar adelante todos esos proyectos que ella tiene. Susana básicamente, digamos, es una, a ver, para describir el personaje, es una mujer de unos 50 años, una mujer hermosa, que lo fue mucho más de joven, que estuvo casada con un empresario, que tuvo una vida, mientras estuvo casada en ese breve matrimonio, de viajes, de comidas en restaurantes caros, de cócteles, una vida que le encantaba, y que después de la separación, que si bien tiene algunos departamentos que le permiten vivir dignamente, está a la búsqueda de esa vida que perdió. Entonces Susana lo que hace es, si bien no trabaja, simula trabajar. Entonces lo que hace es, llama a las inmobiliarias, haciéndose pasar por la dueña de un mega emprendimiento y busca comprar departamentos que en realidad jamás va a terminar de comprar. Y en ese afán por mostrar quién no es, va perdiendo dinero porque va dejando señas por departamentos que después no va a poder comprar. Y otra cosa que hace también es como robarle correspondencia a sus vecinos y de esa manera enterarse también de cócteles y de invitaciones a las que va, y en la que intenta mostrarse como una empresaria. Parece que el límite del río pasa en Buenos Aires y en Villa Laura, un balneario uruguayo, digamos, inventado. Entonces el río de la Plata, hace las veces como de frontera, de límite. Cruzar el río es andar tomando una decisión de acercarse o de alejarse entre Marcos y Susana. Buenos Aires es como el lugar donde Susana tiene las riendas y donde maneja, digamos, como quiere a su hermano. Y Villa Laura es un lugar donde como un lugar donde se pretende mayor tranquilidad y mayor paz. Y me parece que el vaivén de la relación está expresado en ese ir y venir de Villa Laura a Buenos Aires y de Buenos Aires a Villa Laura todo el tiempo. Los programas de Mirta Legrand provocaban fascinación en los hermanos. Seguían sus almuerzos con fervor y pasión. Las intervenciones de la conductora ante sus invitados eran festejadas con entusiasmo. Reían con sus bromas predecibles y se emocionaban con sus confesiones sensibleras. Con ansiedad, los dos esperaban el momento en que describía su vestuario. Más de una vez Susana había anotado la casa de modas en la que se emperifollaba la diva para ir a comprarse lo mismo. Para ellos representaba el paradigma de la elegancia. La suficiencia, sus joyas, el desparpajo para preguntar, su departamento de Avenida del Libertador, el amor incondicional que le profesaba a su marido, las vacaciones en Punta del Este, los misterios de su vida pueblerina, la relación amorosa con sus empleadas, la forma de tomar la copa, la hermana melliza, la edad, sus cirugías, el profesionalismo para afrontar las cámaras en los momentos complicados, todo. Hablar de Mirta era un modo de acercarse, sabían que coincidían. Date cuenta, Marcos, cómo trata el personal doméstico. El otro día leí en una revista del espectáculo que a una de sus mucamas le regaló un anillo de brillantes para su cumpleaños. Qué atenta. ¿Qué otra cosa podías esperar de ella? No, claro, te decía nomás. Desde que tenía un programa especial los lunes a la noche, Susana y Marcos procuraban no dejar pasar una emisión. Mientras comían con voracidad bombones de mazapán, se llenaban los ojos con la pantalla saturada de dorados y rosas rococó. La escena parecía extraída de una película francesa. El velador que apenas irradiaba un haz de luz, los rayos centelleantes de la televisión, ellos dos agazapados en los sillones, la cajita de bombones, los vasos de whisky a medio llenar, el calor de la estufa, el clima intimista, cálido y a la vez melancólico. El cuadro acaso adquiría una connotación más violenta y deprimente si era observado desde el edificio de enfrente. A través de la ventana, las siluetas se borroneaban y se veían infinitamente solitarias.